El derecho a la protección de los datos personales permite a los usuarios proteger toda información de su vida privada, así como el acceso y corrección de los mismos cuando forman parte de un archivo público o particular. Las denominadas buenas prácticas son actividades vinculantes que realizan de manera proactiva los responsables del tratamiento de datos y que les sirven para la armonización de los procedimientos en el resguardo de los mismos y facilitar a los titulares el ejercicio de sus derechos. Dichas actividades siempre deben ir encaminadas a beneficiar al titular y a la mejora en el tratamiento y seguridad de la información. El modelo americano de autorregulación permite a las empresas contratar agencias especializadas en el diseño de soluciones específicas a los requerimientos que determina la ley, la cual se caracteriza por ser un marco jurídico muy flexible, y aunque hay cierta intervención estatal, las empresas actúan conforme a sus necesidades, políticas internas y procesos de certificación, salvo en ámbitos como las tecnologías de la información, telecomunicaciones y tratamiento de la información genética en el ámbito laboral, donde existe heterorregulación, es decir, leyes federales y locales que abordan la materia. La vigilancia en el cumplimiento de los procesos internos de autorregulación queda conferida a la Federal Trade Commission, que es la autoridad encargada de vigilar que las prácticas comerciales no sean contrarias a la ley, la cual, a través de lineamientos, apoya a la industria en la elaboración de sus esquemas de autorregulación. El modelo australiano de protección de datos es un modelo mixto, en donde la autoridad determina las normas generales respecto a la protección de datos personales y los particulares emiten códigos de conducta respecto de la manera que cumplirán tales normas. El código emitido y registrado tendrá la validez de una ley y estará vigilada por un comisionado, quien impone las sanciones y, en su caso, tramita las modificaciones a los códigos que propongan los sujetos obligados. El modelo establece la generación por parte de los sujetos obligados códigos de conducta mediante los cuales manifiestan la manera en que cumplirán, por un lado, la normatividad respecto a la privacidad de la información, denominado código APP, y por otro, la gestión de la información respecto de los informes de crédito, que es el código CR, los cuales estarán inscritos en un registro de códigos, que en términos generales es el receptor de las declaraciones de autorregulación de los sujetos obligados y que se convierten en su normatividad interna sancionable por la ley. En España, los códigos tipo son declaraciones unilaterales de buena práctica en materia de protección de datos personales, formulados por los responsables del tratamiento de datos, ya sea públicos o privados, con el fin de cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos de España. Son declaraciones autorregulativas de los sujetos obligados, establecen una buena práctica por parte del sujeto, surgen a través de acuerdos sectoriales, convenios administrativos o decisiones de empresa, regulan los procesos internos de gestión de datos, establecen garantías a los particulares en la gestión y protección de sus datos personales, tienen como objetivo facilitar el cumplimiento de la ley y su cumplimiento es a nivel interno, ya que no existen consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento. En Canadá, el modelo de protección de datos personales es a través de la Ley de Privacy Act, que tiene por objeto regular la protección de la información personal en posesión del sector público, así como garantizar el acceso a dicha información. Para ello,
Se creó la figura del comisionado de privacidad y estableció principios para la protección de los datos personales basados en los lineamientos de la OCDE. La ley no establece un modelo de regulación, sino que determina los principios que se deben seguir en la materia y a partir de ellos, las organizaciones y las empresas deben de desarrollar sus políticas y prácticas, así como sus propios códigos de protección de datos personales. En México, la autorregulación es una herramienta para fomentar la protección de los datos personales. No suple a la ley y su cumplimiento. Su adopción es potestativa, por lo cual quienes tratan datos personales pueden convenir la adopción de esquemas de autorregulación vinculante en materia de protección de datos personales, a fin de protegerlos de manera adecuada. Se rige por los parámetros de eficacia, supervisión, confiabilidad y sanción. La adopción de métodos autorregulativos puede ser a través de códigos deontológicos, procesos de buenas prácticas, políticas específicas de privacidad, individual o corporativa, sellos de confianza o certificaciones, pero en ningún caso ni por ninguna excepción suple a la ley y su cumplimiento. De los modelos antes revisados, podemos encontrar que todos ellos se encuentran basados en la realización de actividades extranormativas fomentadas por quienes manejan datos personales, estableciendo sus propias normas y procedimientos. En todos los modelos, el objetivo es desarrollar procedimientos adecuados a las necesidades y de acuerdo con la información que manejan, permitiendo una gestión especializada para el tratamiento y protección de datos. Es de notar que en algunos modelos, México por ejemplo, las prácticas están sujetas a las disposiciones de la ley. En Canadá, por su parte, su actuar es conforme a principios generales y en Estados Unidos a la calificación del procedimiento propuesto. En última instancia, los modelos de autorregulación en la protección de datos son un nuevo paradigma que viene a sumar herramientas en la protección de datos personales. En la actualidad, el principal reto ha sido la eficacia en la protección de datos. La fuga de información y su mal uso son problemas que a la fecha no han sido solventados eficientemente ni efectivamente. Para ello, resulta necesaria la participación proactiva de todos los elementos que conforman la cadena de gestión de datos, desde los titulares, los obligados y las autoridades normativas. El control de la información y su manejo apropiado es el principal reto a solventar.